Bueno, buenas noches, buenas noches. Recién se están conectando. El martes pasado no estuvimos transmitiendo, ¿no? Por obvias razones. El martes pasado hubo fútbol y es un poco complejo poder, no sé si poner la palabra competir contra el fútbol, pero es un poco complejo transmitir cuando el fútbol está ahí, ¿no? Todo el mundo ve el fútbol y me incluyo también. Entonces, vamos a empezar ya estamos transmitiendo más bien en vivo a través del Zoom hacia las redes del Facebook que tenemos, a través del Instituto de Psicoterapia y Salud Holística ITSAL. Y en esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, una amiga, colega, Karin Talledo, que es psicóloga social. Ella es docente de la Universidad Privada del Norte, a quien me gustaría recibirla con un aplauso, aunque no sé si va a sonar, sino aplausos virtuales, ¿no? Gracias, Karin, gracias, amiga, por estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches, Ricardo. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien. bien? Sí, empezando de nuevo, como le comentaba a la gente, la semana pasada no transmitimos, siempre transmitimos los martes, pero como hubo fútbol, Sí, como medio complicado. Alguna vez sí. he tratado, pero difícil. No, contra el fútbol no se puede. Es complicado, como bien tú lo has dicho, ¿no? Es parte de la cultura, es parte de nuestra forma de ser. Y es importante también porque en estas condiciones que estamos viviendo nos mantiene de todas maneras conectados a algo que disfrutamos. Aunque los resultados la semana pasada no fueron los Y, mejores, pero y hablando de cultura, el día de hoy pues nos hemos reunido para hablar de un tema que me parece sumamente importante, ¿no? Que vas a tocar y que lo vamos a conversar y seguro harán preguntas. Como siempre voy a estar atento también al Facebook, a través del Zoom, del celular, ¿no? Como estamos ahí en varias pantallas conectados. Y el tema de hoy es un tema bien interesante, ¿no? La conducta transgresora, ¿no? sí. Entonces, como inicio, ¿qué nos podrías hablar un poco de esto, Karin, sobre lo que es la conducta transgresora? Bien, Ricardo, yo creo que ese tema es importante en este tiempo. En realidad considero que hablar de la conducta transgresora siempre ha sido importante, pero vamos a empezar un poco entendiendo qué cosa significa transgredir en todo caso, ¿no? Es bastante obvio que nosotros vivimos en espacios sociales que son compartidos. Cuando nosotros hablamos de la transgresión, no hablamos solamente de aquellos comportamientos que van a ir en contra de lo legalmente establecido o de las normas que son administradas desde las vías jurídicas o desde el aspecto legal, sino que también vamos a ir incorporando los comportamientos que vemos cotidianamente y que tienen una valoración más bien social, tienen una valoración más bien cultural, ¿no? Cuando nosotros hablamos de transgredir, hablamos de saltarnos las normas, y estas normas son socialmente establecidas, son establecidas por los grupos, son establecidas por las familias, porque finalmente como seres humanos nosotros vivimos e interactuamos con diversas personas. Entonces, si tuviéramos que decirlo en sencillo, sería eso, ¿no? Ahora, el punto es, ¿qué implica la conducta de la transgresión, ¿no? Porque de repente decir, ok, transgredir es saltarme la norma, ir detrás de aquello que ya está estipulado por el grupo. Pero el punto de análisis que te comentaba un poco cuando estábamos coordinando sobre esta charla, esta conversación, era cómo nos afecta a nosotros como grupo social, como país, como personas, en tu caso el mío como académicos, este tema del transgredir ciertas normas que han sido construidas, que han sido dadas por los grupos a los que nosotros pertenecemos. Definitivamente ahí podemos hablar de muchas consecuencias. No sé si tú tienes algunas ideas. Sí, bueno, con lo que me mencionas, inmediatamente me doy cuenta que todos los días hay conducta transgresora, ¿no? Y en nuestro país, Es difícil, ¿no? wow, hay muchos ejemplos, ¿no?
Se me viene a la Seguramente, mente lo que pasó, creo que fue en agosto, creo, estos jóvenes que murieron en una discoteca en Los Olivos estaban pues transgrediendo normas. Lo primero que se me viene a la mente, ¿no? claro, Cuando y con un me alto dices, costo, lamentablemente. eso quiere decir Sí, entonces, sí, Karim, mira, cuando nosotros ¿no? hablamos, Sí, dime, sí, Karim. no, no, dime, dime, No, se no te me vino a escucho. la mente inmediatamente que eso quiere ¿Qué ibas decir a com- que los costos, como tú dices, son muy altos y no necesariamente, pues, es una, no sé, pues un trastorno antisocial, no necesariamente, pero sin embargo los costos son altos también, ¿no? El pasarme las no, Claro, y yo creo que ese es eso que tocabas de decir, Ricardo, es interesante porque mucha gente tiende a pensar que cuando hablamos de los costos del comportamiento humano, siempre nos vamos a que estos actos que son cometidos por las personas, que a la larga tienen una consecuencia tan visible, tan dura, de repente como el caso que acabas de mencionar, de estos jóvenes que fallecieron en esta discoteca o en estas condiciones, nos hacen siempre pensar que tiene que haber algún tipo de alteración en la forma de ser, en este patrón que desde la psicología se considera pues más o menos estable, ¿no? Se considera una alteración. Lo real es que no necesariamente para que una persona transgreda normas necesita realmente tener algún tipo de alteración, ni emocional, ni mental, ni en general patológica, no necesariamente. Las personas, como tú lo has mencionado también, transgredimos normas con mucha frecuencia. De hecho, es como que la cultura nos dice, no hagas tal cosa, te enseño la norma, pero en el cotidiano, en la interacción, en el lenguaje, en los consejos que te van dando las personas mismas del entorno, también te van enseñando cómo transgredir pequeñas normas. El tema es que para nosotros no se nos hace problema cuando son cosas inocuas. Por ejemplo, me dicen, no veas televisión hasta después de las 8 de la noche, pero mi serie no acabó. Ya me dieron la norma en casa, mis papás ya me dijeron que hasta las 8 de la noche era el momento para ver la televisión, pero como no están, simplemente ya son las 8 y sigo viendo y me enganché con otro programa. Y ahí, en un acto tan aparentemente sutil, tan aparentemente inocuo, ya hay una transgresión ligera. Ahora, por supuesto que hay una diferencia enorme entre transgredir esa norma y pues transgredir normas que tienen un mayor efecto. Pero lo que vamos es que finalmente, cuando hablamos nosotros de la transgresión, vamos a hablar de la transgresión cuando la norma que es valorada por el grupo ha sido saltada, ha sido de alguna manera incumplida. Y vamos a ver que de repente, si en el hogar familiar, en el espacio familiar, las reglas son más impuestas, son más duras, menos flexibles, probablemente la persona que se saltó esa norma de ver 8 y 5 minutos más va a recibir un castigo. Pero quizá en otro hogar donde esa norma no sea impuesta o no sea tan rígida, la consecuencia por la misma acción no va a ser la misma. Y eso nos lleva a nosotros como psicólogos, como siempre les digo un poco a los estudiantes cuando converso con ellos acerca de cómo evaluar y valorar el comportamiento social, es que el contexto va a determinar cuán grave, cuán desadaptativo, cuán poco funcional puede terminar siendo el comportamiento. Porque de repente lo que es funcional para ti, lo que sí cumple las normas para mí no las está cumpliendo. Y de repente esa misma transgresión para ti puede ser una nimiedad, una situación que de repente ni siquiera necesita demasiada atención, una cosa de chicos, decimos muchas veces, pero de repente desde otra mirada cultural, desde otro punto de referencia, sí se convierte en un acto de mucha importancia y que además necesita una sanción. sabes que nosotros, los peruanos, o sea, nosotros, como peruanos, como nacionalidad, transgredimos muchas normas que en otros lugares son terribles. Me pasó Por alguna vez supuesto. hace años, bueno, no sabía el tema, ahora me di cuenta luego cuando pusieron en Metropolitano las señales que tenía que decir, ¿no? Estuve en Estados Unidos, en Nueva York, y como buen latino, bueno, era la primera vez que estaba en un país así, entonces me iba a ir al metro, al subway, ¿no? Al subterráneo, y ahí todos cuando bajan van por la derecha y cuando suben van por su derecha también. Entonces cuando yo voy a Ajá. bajar, dije, por acá está vacío, dije, ¿no? Y me metí por el lado izquierdo.
¿para qué hice eso? Sentí en ese momento que todo el mundo me quedó mirando, los que estaban abajo, arriba, y yo dije, ¿qué hice, no? Y después me di cuenta, no, esto no se hace aquí. Y me volví para mi derecha, ¿no? Con tranquilidad y bajar lento porque había gente que estaba bajando y ya. Y de pronto estoy transgrediendo una norma de ellos que está bien establecida y acá pues la gente, Claro, así sin llegar a la chacota y nada, es pie derecho, sube rápido porque si no te dejo, bueno, y subo y bajo como sea. Y allá está claro. súper establecido eso, sea tren o sea lo que sea, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera transgredimos normas y por eso es que cuando viene gente de afuera se queda, ¿no? Como Claro. impresionada, ¿no? Ahora, ese mismo comportamiento en nuestro entorno no es transgresión. Tú le Ajá, preguntas a cualquiera en nuestro entorno y nunca te va a decir que eso es transgresión porque en nosotros no existe la norma. se ha Eso es lo más. normalizado, ¿no? Sí, o sea, para nosotros la norma es camina por donde puedas. La norma Claro, es camina en zigzag. Ya caminamos como los vehículos. Entonces te has dado cuenta que en las pistas el que va rápido manejando se va a cambiar de carril. Nos sí, pasa más o menos lo mismo ahora. Peor ahora en la situación COVID que uno va evadiendo al que ah, está cerca. Vas sí, cambiando y la norma se ha convertido, camina en el lugar vacío y donde menos gente haya, no importa si eso es la pista o la vereda. En verdad, ha habido una alteración además, ¿no? Pero fíjate que, como tú lo dices, el problema es cuando nosotros generamos este cambio cultural, cuando nosotros cambiamos de entorno y obviamente, como es lo que hemos aprendido, vamos a llevar este comportamiento a donde vayamos, ¿no? Porque finalmente yo como persona voy a donde sea que esté yendo por primera vez con mi carga cultural, eso no me lo voy a poder quitar. Cuando llego al otro lado, y como te pasó a ti, la gente te comienza a mirar, ese claro, comportamiento valorativo de ese grupo cultural te hace darte cuenta de que algo hiciste mal, de que algo que ellos no lo consideran bien, de pronto te ha hecho reflexionar. Ahora, tú has tenido la suspicacia, ¿no? La curiosidad de darte cuenta de qué pasó. Hay gente que no se da ni cuenta al principio, hasta que por ahí alguien le explicita la norma y se lo dice, ¿no? Oye, tienes que caminar de tal manera. Algo muy parecido, recuerdo yo cuando estuve por Chile hace muchos años, también cuando estaba estudiando todavía en la universidad, ¿cuántos años? Eh, y estábamos caminando igual por las calles y la gente, por más que había luz roja o lo que fuera y no había tráfico en las pistas, no se cruzaba la calle o la pista por la mitad. Esperaba llegar hacia las esquinas y usaba los cruceros peatonales, ¿no? Que además estaban marcados, ¿no? Además estaban visiblemente marcados los cruceros peatonales. Y recuerdo claramente que yo estaba esperando para poder cruzar la pista, porque el semáforo todavía estaba en verde y por mi costado pasó un señor con su hijito en hombros, un hombre joven con su niño en hombros, y el niño le decía, ¿no? Pues, pero no viene carro, ¿no? Porque no venía ningún carro, en verdad. ¿Por qué no cruzamos? Y el señor le decía, no, mira el semáforo está en verde. No, pero no hay carros, le dijo el niño, pero está en verde. Cuando está en verde, las personas no cruzamos. Entonces, era esa pauta, esa norma que la vamos incorporando, que aquí, lamentablemente, tampoco todos la tenemos instaurada. O sea, en ese caso la norma sí existe para todos, porque esa es una claro. norma internacional, pero ya ahí va la transgresión, ¿no? Si yo veo verde y no veo carros para ningún lado, aprovecho. No espero los segundos, porque el semáforo demora Claro. un minuto y medio por Y si mucho, estoy pero apurado aún más, así no ¿no? lo espero, peor, ¿no? Si estoy apurado, aunque venga carro, me meto igual, esperando que el carro frene, ¿no? Y esa es una de las razones también por las cuales nosotros tenemos la tasa de accidentes de tránsito más alta. Una de las principales causas de muerte en nuestro país son los accidentes de tránsito. Sí, Y la mayor cantidad de accidentes de tránsito tiene que ver con peatones. Entonces, ahí nosotros podemos hablar, por ejemplo, del costo, ¿no? Del costo de algo claro. tan sutilmente aprendido, tan aprendido de una forma tan sistemática, tan permanente, que ya es normal. De hecho, está tan aprendido que hasta nos burlamos del que no lo hace. O sea, el que sí sigue la Claro. norma para nosotros más bien a veces es sujeto de burla. Claro, por ejemplo, en la UPN, antes de que estemos en la situación que estamos de pandemia, para cruzar el puente, ¿no? Yo cuando cruzaba el puente recordaba mucho esa época de estar afuera, ¿no? Porque yo Mm, me llegué a automatizar, ¿no? Cuando estuve viviendo afuera, y tengo la tendencia de ir por claro, derecha, así demore, ¿no? Entonces ya lo tengo como ahí. Sin embargo, los alumnos pasaban por todos lados y algunas veces yo he conversado con ellos
le decía, chicos, tienen que acostumbrarse a ir por la derecha, porque encima el puente es chiquito, Dios no quiera, algún día hay una desgracia. ¿Cómo se van si cada uno anda por donde sea? No, sí, profesor, usted tiene razón, dice, ¿no? Pero el tema es que más allá de la razón, ¿no? Que lo hagan. Y inmediatamente, si hablamos de conductas transgresoras, una conducta transgresora y que aparentemente, como tú dices, pareciera que no pasa nada, puede tener repercusión en el tiempo, por ejemplo, la copia de un examen, ¿no? El copiar, el poder, aparentemente algo tan, digamos, inocente, te paso las respuestas, ay, qué vivo soy, ¿no? Le saqué 20. Y yo muchas veces digo, bueno, eh, se van a dar cuenta en algún momento, porque esto tiene consecuencias más adelante, no ahora. O sea, alguna vez le decía yo a algunos chicos, de verdad yo preferiría salir jalado y decir, bueno, voy a empeñarme más que sacarme 20 sin esforzarme. Y algunos sí, ¿no? Entonces hay muchas conductas transgresoras, ¿no? Claro. Ahora ahí también tendríamos que ver por qué se hace, ¿no? En este caso, por Mm. ejemplo, el tema del plagio puede tener varias razones. Uno puede ser el hecho de la nota, tratar de obtener la nota, pero eso está más ligado al tema de los criterios de éxito, ¿no? O sea, ¿qué Mm. significa en todo caso cumplir con éxito la evaluación para mí? Porque Ah, finalmente para mí puede ser cumplir con éxito la evaluación, sacar de 12 para arriba, que en el caso de nosotros es pues un criterio de éxito, probar el examen con una nota mínima de 12. En otras instituciones probablemente puede ser menos o 15 más, no lo sé. es una tremenda nota en otros lugares, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Pero entonces eso va, ¿cuál es el criterio de éxito? Si para mí el criterio de éxito solamente tiene que ver con el valor numérico de lo que he alcanzado en el examen, pero no realmente representa la evaluación que yo he rendido haciendo uso de mis capacidades, del conocimiento que yo realmente tengo, o sea, si para mí aprobar ese examen no significa evaluarme, sino simplemente obtener el número, entonces probablemente ni siquiera lo vea tan grave el hecho de que me pasen la respuesta. ¿No? Pero si de repente para mí el criterio de éxito tiene que ver con medir conscientemente, digámoslo así, mi propia capacidad de responder desde mis conocimientos, desde mi esfuerzo y realmente tomar la evaluación como es, una evaluación de mis conocimientos y no la acumulación de la nota, de repente allí sí la valoración de la misma conducta cambia, ¿no? Y bueno, Pero tiene que ver con invito a todos los que ya, de ese, verdad, veo bastante gente conectada en el Facebook, ¿no? que están ahí poniendo caritas, gestos y un montón de cosas. Y bueno, los invito a que puedan participar, ¿no? De esta Planteen conversación, los ejemplos, ¿no? claro. Y de verdad es un tema bastante grande para hablar. Entonces, a los que están en Zoom, y bueno, y la gran cantidad que está en el Facebook, que veo que ya En van el Facebook. 530 personas alcanzadas y algunos que están compartiendo, entonces para que puedan compartir. ¿Y qué opinan ustedes también sobre estas conductas transgresoras, ¿no? Y hasta qué punto podemos hacer cambios, ¿no? Porque fíjate que es realmente algo que yo siempre converso, porque bueno, tú sabes que yo dentro de la universidad dicto las materias de justo teoría de grupos, psicología social y ahora este ciclo de desarrollo humano, entonces me permite, ¿no? Justamente la materia misma, el curso mismo me permite pues hacer análisis del comportamiento social. Entonces, todo el tiempo dentro de las clases trato de llevar a ese punto de reflexión de cómo nosotros tenemos criterios que cumplimos, ¿no? La gente a veces, por ejemplo, en esas condiciones está muy presionada por salir exitoso. Y otra vez regresamos, ¿no? ¿Qué es lo que para mí significa salir exitoso? Y también vamos a ver que la valoración, que a veces lo tildamos, lo pegamos hacia lo moral también, puede hacer que ciertas conductas nos generen un poco más de impacto. Por ejemplo, no va a ser lo mismo pues transgredir la norma de no ir por la derecha en el puente que tú comentabas, a de repente no cumplir la norma social de amigos de no meterme con tu enamorada. ¿No? Claro. Ahí hay una transgresión de una norma implícita. No, nadie te va a meter en la cárcel por robarle la enamorada a tu amigo. Pero hay una norma social, hay una norma cultural, una norma de grupo que sí te va a sentenciar y que ya no va a apelar sobre el aspecto legal, sobre el área del derecho, sino que va a ir hacia la moral de la persona y que va a generar, ¿no? Esta carga ya un poco más individual también, ¿no? Esa valoración. No, entonces quiere decir de todas maneras
que los patrones culturales son los que, y la educación también, ¿no? Tienen que ver Claro, mucho con estas normas que se van a transgredir. Algunas personas en las diferentes redes están ahí ya empezando a a reaccionar con las comentar. conductas transgresoras. Yo te Y comento una, que sí, perdóname, te comento que estoy haciendo un estudio para la tesis doctoral sobre el comportamiento pernicioso en particular. Entonces, por eso es que me he metido a trabajar ese tema un poco más allá de lleno. Y una de las bases del comportamiento, pues, tiene que ver con esto que estamos trabajando hoy, ¿no? mire, acá Nos están. están hablando. Ah, ya, buenas noches, sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y también por acá, también por una de las redes de Ixal, tenemos ahí varias, está mencionando, quiere decir entonces que la transgresión tiene que ver con todas las malas conductas. Más Ah, que, lo que pasa es que, y justo leyendo también el chat aquí del Zoom, decía, más que tipos de conductas transgresoras, lo que pasa es que la conducta transgresora es una. La definición de transgresión y de conducta transgresora es que la conducta básicamente es aquella que rompe la norma establecida para el grupo. Ahora, claro. si es mala, si es buena, eso lo valora el grupo. La, digamos, el impacto, lo complicado, lo perjudicial que puede hacer esa conducta transgresora va a ser definida por la cultura, por el grupo. Nosotros, sin embargo, si lo vemos desde el marco social, a nivel de la sociedad como tal, tenemos normas que son legales. Pero no solamente tenemos normas legales, tenemos normas culturales. De hecho, las normas legales van cambiando justamente con el marco cultural. Hay normas que antes no eran, por ejemplo, para darte un ejemplo, que antes una mujer de repente a los 15 años resultara embarazada de un hombre mayor de 18 años, nadie lo legalizaba, nadie lo acusaba como una situación de abuso, de violación. No Era era normal, ¿no? En esa discriminado, época. era culturalmente aceptado. Mm. Pero a hoy, que una menor de edad acuda a un centro hospitalario por un tema de embarazo y su pareja sea mayor de edad, esa menor de edad no sale del hospital si es que el fiscal no da la orden de salida, porque tiene que haber un proceso de investigación. Entonces, fíjate cómo la norma legal, el marco jurídico, del cual yo no me voy a meter a hablar mucho porque no es mi tema, lo conozco así porque he tenido la oportunidad de trabajar con ciertas poblaciones dentro de mi línea de trabajo, pero fíjate cómo a lo que voy es que ciertos marcos legales, lo que nosotros vemos desde el ámbito jurídico, ¿no? De estas conductas que pueden ser transgresoras de la ley penal, ahora sí hablando de la ley penal, no necesariamente son las mismas que nosotros dentro de nuestros espacios cotidianos, la familia, no sé, el espacio de juego, el espacio de trabajo, el espacio académico son exactamente iguales. Si nosotros hablamos de la conducta transgresora dentro de las instituciones, ahí tenemos los reglamentos. Por ejemplo, tú y yo, que somos docentes de la misma institución, nuestro comportamiento docente se rige al reglamento docente que tiene la institución en la que trabajamos, Claro. al igual que los estudiantes se rigen al reglamento de conducta del estudiante de la universidad. Y entonces, cuando nosotros transgredamos alguna norma de esa institución en particular, vamos a recibir las sanciones Una que sanción. específicamente se dicten dentro del reglamento, porque eso es lo que regula también el comportamiento en el marco, digamos, de las normas un poco más establecidas, ¿no? De la formalidad de la norma. Y vas con lo que dices, ¿no? Cada grupo tiene sus propias normas establecidas. Claro. Quiere decir que en la UPN puede tener normas que sean diferentes, no sé, a la de otras universidades. Acá Sí, William Chávez Navarro comenta, desde el hogar se comienza a crear valores de conducta, menciona. claro. Desde el Lo hogar, que pasa, ¿no? sí, lo que pasa es que recuerda que el tema de los valores, William, está adherido a lo que viene a ser la conducta moral. Si nosotros tomamos una definición de los valores vienen a ser básicamente convicciones. La gente puede decir, nosotros tenemos, y siempre hablamos de los valores, mira, siempre hablamos de este tema del decálogo, de los valores, del Mm, respeto, y decimos un montón, pero lo cierto es que no todos compartimos los mismos valores, porque claro. finalmente el valor es una convicción que parte de una valoración de las normas, y de las normas comprendidas y aprendidas desde nuestro marco cultural, otra vez. Termina siendo subjetivo, ¿no? Y termina siendo bastante específico también, pues, ¿no? Mm, Porque finalmente cada grupo va a ir regulando. Entonces, lo que de repente, imaginemos, Ricardo, desde tu marco familiar, para responderle la pregunta a William, que tiene que ver con este mm, entorno familiar, puede ser algo admisible, de repente desde mi marco cultural familiar no lo sea. Y claro. aquí incluso podemos meter otra variable adicional, el tema de la religión.
que en nuestro país es altamente presente y que es muy variado, además de familia a familia. Sí, mira, por ejemplo, hace poco escuchaba algo, ¿no? Precisamente sobre los valores. Justo hablaba un psicólogo en un programa también así de conversación, y mencionaba que inclusive pues la gente delincuencial tiene sus propios valores, ¿no? Claro, ¿No? Porque decía, pero ¿cómo? Uno de ellos le dice, pero ¿cómo van a tener valores? Sí, los tienen, decía, ¿no? Claro que los tienen, sí los tienen, claro que pero los tienen. son diferentes a tus valores, ¿no? Entonces termina siendo muy subjetivo. O sea, lo que para mí es valor, de repente para otra persona no lo es, ¿no? Claro. Y es que ese es el tema en psicología. Como tú sabes, nosotros en psicología trabajamos mucho sobre la base de constructos, conceptos básicamente académicos, teóricos. Y entonces cuando nosotros aplicamos ese concepto a distintas realidades, puede ser aplicado de distintas maneras, ¿no? Ahora, es cierto, el que sea un grupo patológico, eso lo estudiamos dentro de la psicología de los grupos como los grupos patológicos, no quiere decir que necesariamente sea un grupo que no tenga reglas, que no tenga normas. Todos los grupos sean positivos para la sociedad o negativos para la sociedad, generan su sistema de normas, de valores, generan su estructura. Y parte de la estructura de los grupos justamente tiene que ver con la regulación de los comportamientos para los miembros del grupo. Ojo, ahí está la diferencia. Lo que pasa es que las normas son para los miembros del grupo. Si nosotros analizamos ese comportamiento desde afuera, yo no te voy a analizar con tus normas, te voy a analizar en base a mis normas, que justamente es donde surge la discrepancia de cómo va a tener un valor. Es por eso que la persona está analizando desde su sistema de valores y dice, pero es que no puede ser que eso sea un valor. Y ojo, en los grupos patológicos, una mafia o una pandilla, tiene la lealtad de por medio muy marcada. Claro. La lealtad al grupo es súper marcada. El Como por respeto a la ejemplo autoridad, su las mafias autoridad, italianas, por ejemplo, o las mafias, estas, las japonesas, las mafias yakuzas, también. que son súper marcadas, ¿no? Ahí no hay, el, antes que perder el honor es perder la vida. Es muy Claro. marcado. Claro, ahí por ejemplo, yo mencionaba las mafias italianas y justo hace 2 semanas o tres, no recuerdo, estaba también conversando acá Paul Durick, ¿no? Que es un norteamericano que trabaja en Sí, México ahora, y justo hablaba al inicio y tenía una foto al inicio en lo que estaba transmitiendo de las mafias italianas, ¿no? Y precisamente ellos también tienen el tema sobre todo de la lealtad familiar. Entonces, según cuentan la claro. historia, ¿no? Estas mafias que estuvieron en Chicago y en Nueva York, de los Ujú. italianos, si uno se metía con alguien del clan familiar, wow, o sea, ya ahí quedaste, ¿no? Entonces, lo tenían también bien marcado, ¿no? Y era un valor para ellos, ¿no? Con la familia, Claro, no, ¿no? exacto. Tienen sus propios límites. Entonces, por ejemplo, ahí el costo de la conducta transgresora de meterte con alguien del clan familiar sería simplemente que ya no la vas a contar, ¿no? Ahí no necesariamente hay la oportunidad de que Claro, redimas tu comportamiento, ¿no? Ahí simplemente la sanción que es ejercida por el grupo, porque ese es lo otro interesante de la conducta transgresora. Las sanciones dependen del grupo. O sea, no necesariamente todas las personas van a recibir la misma sanción o la misma pena o la misma contingencia que se le puede llamar desde los grupos. Va a depender en realidad, ¿no? claro. Por eso, Jorge si nosotros... Pérez, disculpa que te corte, hace una No, pregunta dime. desde una de las páginas. Una Sí, pregunta dice, si yo me meto en una cola, ¿es una conducta transgresora? O sea, si es, se... es algo bien común, ¿no? Acá. ¿Es una Mira, conducta transgresora? Dice. desde el marco cultural general en Perú, sí existe la norma de no meternos en la cola. ¿Ah? Sí existe la norma. El problema es que esa es una de las normas que más nos saltamos. Ahora, el que lo saltemos, el que mucha gente lo haga, no ha dejado de generar la norma, porque hay gente que todavía reclama el hecho de que te hayas puesto en un lugar que no te correspondía, que no respetes la fila. La ¿Sí? venden la cola también, ¿no? Sí, claro, también hay gente que te vende la cola y hay gente que compra la cola, ¿no? Claro, ¿y ahí qué pasa con la gente que Entonces, compra? También es una conducta transgresora, ¿no? sería una conducta transgresora en la medida en que el grupo que está ahí alrededor lo sienta otra vez valorado, ¿no? Porque no, lamentablemente en nuestro país no existe una norma social que te diga que no puedes comprar la cola.
Es como una especie el hecho de que, de hecho, es curioso porque ese hecho de la transacción parece que aliviara este aspecto de la conducta. Porque si alguien te reclama algo, tú dices, no, pero yo le he comprado la cola, ¿no? O sea, Claro, mi eso yo lo he respuesta es, escuchado alguna yo no me he vez. metido, simplemente esa persona, lo que he hecho es cambiar de lugar por una transacción económica He finalmente, o porque pagado le por hizo el mi cola. favor, lo que sea, ¿no? Que se parece a cuando mandas a tu familiar a hacer la cola porque tú no estabas y no podías, entonces tu Claro, familiar va haciendo la cola por ti, solo que esta vez pues ha sido una causal distinta. En un caso, en el del familiar, pues hay una cuestión de simpatía, de una relación claro. interpersonal, un favor, ¿no? Y en el otro lado es una transacción básicamente económica, ¿no? Sí, acá tienes que pagar. A mí me ha pasado una vez haciendo cola para una notaría, Sí. donde una señora se puso a discutir con un caballero, le decía, pero yo compré, porque usted se ha metido, le dice, no, yo he comprado mi cola, yo le he pagado al señor y le he pagado, o sea, pero ¿cómo es? Y una discusión que no iba para nada, al final se Claro. quedó, o sea, Sí. se quedó y se quedó, ¿no? Sí, y se va a quedar porque seguramente los que venden la cola van a ser los primeros en defenderlos, ¿no? Y si Claro, el regente, en este caso, de la notaría, no pone el orden y no establece que eso no está permitido en sus instalaciones, entonces no hay nada, no hay una norma que te diga que está imposibilitado de hacerse. y es tan, de verdad, tan, hablar de conductas transgresoras de verdad es tan amplio Es demasiado porque amplio, está muy realmente, arraigado. ¿no? Eh, una de las cosas que yo noté alguna vez que fui a la UPN de Breña es que allá tenían sus propias normas, por ejemplo, y sin embargo es la misma universidad. Me quedé asombrado porque hacían cola para subir al ascensor, cosa que, o sea, en Los Olivos no lo he visto, ¿no? Más bien hasta No, me han no siempre. empujado, alguna vez casi me tiran al piso cuando se va la hora. Pero vi ahí que todos, docentes y alumnos, hacían su colita. Y yo, Ujú. oh, qué bien, dije, ¿no? Y alguna vez lo compartí esto, se lo dije a los alumnos, me dijeron, ah, sí, pues profesor, pero seguro es que ahí lo han mencionado, acá no lo han mencionado. O sea, de alguna manera me decían es que han debido implantarla, ¿no? O sea, poner, no sé, un aviso, algo. O sea, como diciendo, nosotros no hacemos eso porque nadie nos ha dicho eso, ¿no? Claro, es que esa es otra conducta, pues, ¿no? Es el hecho de no asumir la responsabilidad, porque finalmente, así como nadie te lo dijo, se podría generar, o sea, no todas las normas tienen que ser explícitas. Las normas de Claro, convivencia por lo general no son explícitas. Las normas de convivencia de persona a persona por lo general van surgiendo de la interacción. No es que, porque si no sería, ¿sabes qué me has hecho acordar? A este papelógrafo que ponían en los salones, que no sé si estabas en esa época del escolar, en el que te ponían el papelógrafo al inicio del salón y decía las normas de convivencia del quinto ah, C, imaginemos, ¿no? sí, Y ese papelógrafo al que nadie le hacía mucho caso, que por ahí todo el mundo participaba, pero que al final terminaba tirado. O sea, lo que voy es que la norma no tiene que ser explícita para que tenga que ser cumplida. Ojo, eso claro, no necesariamente, ¿no? no, claro que no. Acá, ¿qué dice Fabiola? También en otra de las redes, sería como comprar un celular robado, dice, ¿no? Mm. Ah, pero ahí sí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que comprar celulares robados sí está, o sea nadie te va a llevar a la cárcel por llevar comprar un celular robado, no hay una norma legal, pero sí sabemos que está mal, o sea, desde el punto de vista de nuestra sociedad, comprar un Claro, celular robado está mal, pero o sea, por eso te digo que caemos en estas contradicciones, ¿no? Tenemos la norma socialmente entendida. Yo creo que cualquiera de nosotros si nos preguntan, oye, ¿te gustaría que alguien compre tu celular que te han robado? La respuesta casi lógica es no, obviamente no quiero que nadie lo compre, ¿no? Y cuando nosotros sufrimos el robo y decimos, es que me roban porque hay gente que compra, pero después de un tiempo somos nosotros los que compramos, ¿no? Entonces claro. ahí sí hay una suerte de transgresión. Yesenia Porras dice, ¿los apodos también se consideran conductas transgresoras? Pregunta ella. Ah, perdóname, me corrijo, gracias Yu. Yu me acaba de aclarar que sí existe una pena legal, ¿ves? Gracias Yu. Se Oh, llama el delito de receptación. Lo voy a anotar. Gracias. interesante, muchas gracias. Entonces, ya sabemos que entonces está peor, mira, imagínate, ahora sí está incluso peor, porque ahora sí estamos transgrediendo una norma y me refiero a un aspecto penal, y si es penal, ahora el tema es cuánto realmente se sanciona. Claro, porque yo no he visto en ningún lugar de nuestro país que a alguien se le sancione por comprar un celular robado, ¿no? Dice, no, ese celular, No lo he no, no visto yo sé, tampoco, no sé a si mí alguna vez ha pasado. me lo vendió el señor de la esquina, pero no, yo no sabía que era robado.
De repente es ¿no? eso, porque es difícil probarlo, ¿no? O sea, tendrías primero que probar que eso fue robado y luego, no sé, la verdad es que no conozco el procedimiento legal, ¿no? Ujú. Ahora, acá entre nos, mucha gente sabe que es robado, ¿no? Porque, Ah, bueno, sí, ¿no? claro. Es que son estas verdades, ¿no? Ahora, el tema pasa también por el tema de la denuncia. Si, por ejemplo, existe un registro de denuncia, de repente es mucho más fácil de hacer el seguimiento. Pero también ahí está el otro, no necesariamente todos denunciamos cuando nos roban algo. O Entonces, si ese no es un existe una detalle denuncia, interesante. un Muchas poco más veces no complicado, se denuncia y es importante ¿no? denunciarlo. No Entonces, denunciamos ni pero siquiera cuando nos roban el DNI, que es más sí. grave. Alguna vez he escuchado eso, ¿no? Si usted pierde los documentos, también tiene que denunciar, ¿no? No es simplemente Debe. los documentos son importantes, porque, Claro, bueno, porque los pueden utilizar. exacto, puedes terminar involucrado hasta en delitos, ¿no? O sea, realmente, si tú no reportaste que el documento fue robado, se te puede inculpar y usar tu documento de identidad para cualquier cosa, para muchas cosas, en verdad, ¿no? Sería terrible. Ahí Yume dice, a un amigo lo llevaron a la comisaría Ah, sí, porque nos el estaba. dueño lo denunció, dice. Exacto, porque el dueño denunció. Ah, estaba haciendo la referencia de este tema del robo, de la compra, perdón, de celulares El robados, celular, ¿no? ¿no? Ujú. Sí, bueno, de todas maneras habría que comprobarlo, ¿no? Todo el mundo sabe, y no es un secreto, que cuando uno va a las Malvinas, la mayoría de celulares pues son robados, ¿no? Y Claro. inclusive creo que te ponen, eso es lo que a mí me impresiona también, la creatividad para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que alguna vez he visto un documental, bueno, no documental, un reportaje, ¿no? Que dan en los canales, que entran con las camaritas, los periodistas ocultas, ¿no? No sé si en los Ah, lentes, hay varias formas ahora, donde uno de los que vendía celulares, me quedé impresionado como lo que decía, ¿no? ¿Y qué empresa quieres para ponerte la línea? Entel, sí. Claro, Movistar. Y yo, ¿qué? O sea, encima que te lo venden, te Escoge. dan a escoger. ¿Cómo hacen eso? Yo me preguntaba. Increíble. Habría. Sí, lo que pasa es que por lo general pues está todo mucho, hay mucha vinculación, ¿no? Hay muchas relaciones entre varias conductas. Por eso es que también hacer un cambio de comportamiento es complicado, ¿no? Porque, bueno, uno puede decir, bueno, la definición es como que sencilla. La conducta de transgredir es básicamente romper una norma, ya, ok, pero ahora eso ponle en la práctica y te vas a dar cuenta que está entretejido en un montón de áreas, en un montón de aspectos, algunas desde el ámbito legal y otras no necesariamente en el ámbito legal. Y podemos hablar de la transgresión en el ámbito educativo, ¿no? Claro. Entonces hay muchas cosas, en verdad. Sí, y ahí veo que de verdad mucha gente se está identificando con estas conductas que, como tú decías hace un rato, pareciera que fueran conductas inofensivas, pero en algún momento van a tener algo, ¿no? Una consecuencia de todas maneras. Porque estoy transgrediendo pues una norma que ya sea para un grupo o sea para otro, de todas maneras se establecen por algo, ¿no? Por algún motivo. Exacto. Y ahora ahí también está el tema de las relaciones interpersonales, sin ir muy lejos, ¿no? Porque otra vez lo que yo te decía, finalmente uno se va adecuando, va generando comportamientos que se vuelven más o menos estables y cuando interactúas con los demás vas con ese comportamiento. Entonces, de repente yo hice algo y que para mí es completamente válido, para mí es completamente funcional, pero cuando interactúo con personas que están en otro grupo, otras personas que tienen sistemas culturales no necesariamente iguales, porque lo curioso del comportamiento social es que se vuelve individual. Si bien surge de lo colectivo, luego se va individualizando, entonces hacemos diferencias de sujeto a sujeto, y de pronto yo hice eso que para ti es altamente, no sé, pues impensado, algo que para ti desde tu marco cultural no es tolerable y puede sentirte muy ofendido. Yo ni siquiera me he dado cuenta de por qué te ofendiste. Y es difícil porque la otra persona puede estar pidiendo esperando que yo sea la persona que le pida disculpas y yo ni siquiera me doy cuenta de por qué te voy a pedir disculpas. Y eso que yo acabo de hacer, en verdad, pues no lo estoy valorando como algo malo. Mira, acá está, es muy interesante lo que acabo de leer. Eh, dice, ha escrito bastante acá, Pierre Brian Campos dice, entonces podríamos decir que transgredir es como mentir, porque cuando mientes, perdón, cuando mientes o al transgredir una vez y te sale bien, sigues haciéndolo. Pero cuando ya te pillan la mentira, o en el caso de transgredir, obtenemos consecuencias que podríamos decir que con él solo
no, con el solo no respetar, eh, el, la señalización sería la muerte. Perdón, si exagero, estoy pensando en las consecuencias de transgredir. Miss Claro. dice, estudiante más, wow, falta comas y signos también para poder entender, y hay gente, bastante gente que está escribiendo, El pero no sé lenguaje si entendiste digital. realmente lo A que ver, dice. ya, a ver, vamos a ver. Yo creo que en una parte, Pierre, y si no, por favor, tómate la molestia de ampliarnos tu pregunta, porque igual es chévere conversar. A mí, algo que conversábamos contigo, Ricardo, era hacerlo así, ¿no? Interactivo, Claro. conversar, más que hacer una clase realmente, ¿no? Bueno, hacia la pregunta. La conducta de mentir responde a la necesidad de transgredir normas. ¿Por qué miento? Si yo, ¿cuándo miente la gente? La gente miente cuando sabe que está haciendo algo que no es correcto. Si no, no miente. O sea, ¿cuándo surge la necesidad de mentir? Para encubrirme. La mentira tiene una función de encubrir un comportamiento que yo conozco, que desde mi grupo es negativo, es valorado como negativo. Si yo no supiera, como en el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos hace un rato, del cambio cultural, que emitir una conducta no era perjudicial, no era mala, ni siquiera me voy a dar cuenta de repente de que acabo de cometer algo que no debía haber hecho, hasta que alguien me lo marque. Y entonces en ese momento buscaré excusas, ¿no? Y esas excusas, pues muchas veces están cargadas de justificaciones y de mentiras también, ¿no? Trato de acomodarlo para justamente no tener que sufrir esas consecuencias a las que ya me voy a tener que enfrentar porque acabo de transgredir una norma a veces sin saberlo. Ahora, cuando yo miento, cuando me doy cuenta de que he metido la pata, cuando me he equivocado. Y cuando me he equivocado, trato de que la pena a la que yo me voy a afrontar sea la menor posible. La mentira tiene una función, no es gratuita. Sí, no, de hecho, y bueno, y la verdad es que quién no ha mentido alguna vez en la vida, ¿no? O sea, de todas maneras. Mira, Flavio Ribeiro dice, realizar protestas en contra de injusticias y por la búsqueda de cambios sociales, ¿también son conductas transgresoras? Existe la libertad y dentro de la figura del derecho existe la libertad de la protesta. No es, o sea, ir a hacer una marcha no es transgredir una norma. No estamos contraviniendo ninguna norma, estamos haciendo uso de nuestros derechos. Ahora, ¿cuándo nosotros infringimos una norma? Cuando, por ejemplo, dañamos propiedad privada. Mm, O sea, si yo ah, marcho pacíficamente, claro, tengo todo el derecho del mundo a hacer uso de mi expresión. Ah, ojo, no confundamos los derechos con el tema de la transgresión. Porque finalmente yo quiero hacer un cambio social, genial. Ahora, sin embargo, es curioso porque la mayoría de los cambios sociales no han sido pacíficos, pues, ¿no? A lo largo de la claro, historia, si sí. nosotros vemos, cuando la gente a veces es muy pacífica, no necesariamente es escuchada. Ahora hay que ver que el cambio social se gesta desde la innovación y ahí hay que ver que la innovación se da desde los grupos minoritarios, no se da desde los grupos que cumplen la norma. La innovación para el cambio social se gesta desde los grupos que no se sienten representados por la norma, que sienten que más bien esa norma, que es lo que comúnmente se le llama la norma hegemónica o la norma dominante, los está dejando de lado. Por eso es que ese grupo que no se siente representado comienza a ir en contra de la norma a propósito, porque lo que quiere es que la norma cambie. Entonces Claro, ahí hay una necesidad de cambio porque no respeto esa norma, porque esa norma no siento yo, no valoro yo que me esté haciendo justicia o me esté brindando condiciones sociales adecuadas. muchas marchas o protestas que se inician, digamos, pacíficamente terminan siendo totalmente violentas, ¿no? Y tirando piedras a los autos para ser escuchados y todo eso, ¿no? Es un tema Claro, y muy es rico, ¿no? Tú como psicóloga social estás ahí en tu hábitat, ¿no? sí, realmente sí, pues, ¿no? Lo que pasa es que hablar de comportamiento, es que en verdad hablar de comportamiento humano es hablar de este comportamiento social, ¿no? Porque aunque Sí, de repente tú eres más clínico, de todas maneras cuando las personas llegan a ti como individuos solos, no en grupos, ¿no? Sino en individuos, pero igual vienen con toda esta carga, o sea, no es sí. como que traen a todas las personas consigo al consultorio, pero este aprendizaje cultural, estos estereotipos, estas marcas, estos pensamientos que tienen, estos patrones de conducta, estas reglas de conducta, finalmente vienen consigo. Pero esas reglas de conducta, esas creencias, vienen desarrolladas también desde lo colectivo, desde lo grupal, Oh, solo que claro. nosotros las vamos individualizando, ¿no? Sí. Sara Mercado dice, de acuerdo a las normas sociales, cuando uno le comenta a la pareja de un amigo muy cercano su mal actuar, ¿sería transgredir esta norma social de la lealtad?
o sería actuar siguiendo mis valores y convicciones? Gracias, Sara. Interesante pregunta, ¿no? El punto sería cuál norma quieres transgredir. Porque ahí sí, si tú estás evaluando el comportamiento de esta otra persona, de tu amigo, imaginemos, o tu amiga, no sé, y sabes, porque desde tu punto de vista, de tu sistema normativo personal, esa persona ha hecho algo en contra de su pareja y sabemos que ha cometido una falta en contra de su pareja, si, nosotros podemos optar dos cosas. Optamos por no decir nada, ¿sí? Y no meterme, no es mi asunto, como mucha gente lo hace y se olvida del tema, o le decimos a la otra persona. Pero ya sabemos que al decírselo a la otra persona, sentimos, mira cómo caemos en esta cuestión que desde el modelo cognitivo se le llama la disonancia, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión que nos lleva a sentir ese malestar, porque por un lado yo sé que estoy haciendo lo correcto al decirle, pero por otro lado estoy, entre comillas, traicionando la amistad y la lealtad de mi amigo, de mi amiga. Entonces, ahí no hay tanto una transgresión de normas, porque en todo caso estás transgrediendo la norma de la lealtad. Ahí no hay callejón, ahí es un callejón sin salida, la verdad, porque o transgredes la norma de la amistad, de la lealtad impuesta por tu amigo y por ti, porque ojo que esa norma es básicamente impuesta por ustedes dos y su grupo de amigos, o transgredes tu norma cultural, familiar, tus valores. Hagas lo que hagas, en alguno de los dos lados vas a tener que romper algo, ¿no? No hay Después escape. Roxana Domínguez Mota dice, hay casos en donde los padres son quienes inculcan las conductas transgresoras a sus hijos, desde Sí. mentir hasta que roben o hagan otras cosas. Sí, claro, por supuesto. Pero ojo, hay que ver ahí otra vez. El padre, sin embargo, no va a asumir que está enseñándole a su hijo a transgredir normas, porque lo que pasa es que el propio padre que le está enseñando a mentir, a robar, tiene ya esa norma. Y otra vez, si yo te estoy criando, te crío bajo mis parámetros culturales, lo que para mí es correcto. Si yo vivo, imagínate, yo soy una familia de ampones, Mm, ¿a qué te voy a enseñar? claro. ¿A que vayas a la policía y nos delates? No, ¿verdad? Yo te enseño para que tú seas funcional para el grupo. Ojo, ahí está el tema del comportamiento social entendido desde la mirada funcional. La conducta social que no es funcional es aquella que no cumple con las expectativas y las reglas del grupo. Entonces, yo no te puedo enseñar a ti a que seas honesto si para nosotros la norma es robar. Mm. Te estoy enseñando que actúes en una forma adecuada para nuestro grupo. No te estoy enseñando a transgredir, te estoy enseñando a vivir bajo nuestras normas. Ahora, Claro, desde tu mirada, sí, claro, para algunas familias que son delincuenciales, pues robar es ir a trabajar, ¿no? claro, Y lógico. es totalmente natural. Victoria Sandra dice, bueno, te manda saludos, buenas noches, qué gusto verla. Victoria Sandra. Gracias. Ahora hay bastante interacción. Es que es un Es un tema tema que ha pegado, realmente, ¿ah? Es un tema que pega. es Sí. un tema transgresor. Bueno, pues es bueno porque finalmente en psicología necesitamos ampliar. No todo es estrés, sin ir en contra de los que estudian el estrés, ¿ah? Pero Claro, o sea, hay sí. muchas cuestiones que podemos conversar de la psicología. Liliana dice, Liliana Lesbe dice, la clásica de todo el mundo, lo hacen para excusar su conducta. Sí, me imagino que hace referencia un poco a las excusas, a las justificaciones, ¿no? Sí, Claro, siempre puede haber pues una justificación para algo que yo creo que no es tan malo, ¿no? Y de pronto digo, no, pero es algo que no es tan, o sea, no le estoy haciendo daño a nadie, aparentemente, ¿no? Pero de pronto pues, no sé, las consecuencias pueden ser después. claro, es que otra vez vamos a pensar que, y mira cómo es lo curioso, ¿no? Lo primero que nos sale a la vista o lo primero en lo que se nos vienen los ejemplos son en conductas que generan mucho impacto sobre la sociedad, como el tema del robo, como el tema delincuencial. Cuando una persona es corrupta, está rompiendo igual ciertas normas y entonces eso sí nos escandaliza, porque nos ataca de Mm. forma masiva, nos afecta de forma masiva. Pero cuando es una transgresión más leve, cuando es algo más sutil, de repente ni siquiera lo valoramos como tal. Sí, es cierto. Acá hay otra persona, disculpen, dice, Sara Mercado, no, dice, me ha pasado. Decidí seguir mis valores. Gracias, profesora Karim, por su respuesta. De nada, Sara.
Sí, pues lo que pasa es que ahí está el tema, ¿no? Cuando nosotros, ojo, y eso es importante porque lo que pasa es que cuando hablamos de este comportamiento social y que lo vamos aprendiendo de los grupos, nosotros como personas no vivimos en un grupo, tenemos muchos grupos y nos vamos adecuando a los sistemas y las normas de cada grupo en el que nosotros vamos compartiendo. Y cuando Claro, sentimos que las normas, las creencias de ese grupo no, ya no van de la mano con nuestro sistema base de creencias, nuestro sistema básico de explicar nuestro comportamiento, ahí simplemente nos salimos del grupo, no lo aguantamos más, nos terminamos yendo. me has hecho recordar a un grupo de amigos del colegio, ¿no? De mi promoción. Y bueno, yo también diría pues que tenemos nuestras propias normas, ¿no? Un grupo de hombres de la promoción del colegio que conversamos y hablamos y nos reímos de cosas que de repente a veces para otras personas pueden ser no tan agradables y para nosotros pueden sonar graciosas, ¿no? ¿No? Claro, claro que sí. Ahí dice Yu acá en Zoom. En la adolescencia, dice, los chicos y chicas que cambian para poder adaptarse al entorno de amigos para ser aceptados, ¿están transgrediendo las normas del hogar? Dice. No necesariamente, Yu. Vamos a ver que el proceso de adaptación es común. Ahora, transgrederían la norma del hogar en cuanto explícitamente estén yendo en contra de los cambios que la propia familia ha establecido, o perdón, de las normas que la familia ha establecido. Imaginemos, si mi familia tiene la norma de no tomar alcohol, no tomas alcohol hasta los 18 años, y yo paso por encima de esa norma por estar con mis amigos, por sentirme parte del grupo, sí, en ese momento estoy transgrediendo una norma desde el punto de vista de mi familia. ¿Está bien? Ahora, por eso es que también se vuelve complicado no transgredir normas, porque parte del proceso de socialización y de adaptación a nuevos grupos implica que nosotros mismos vamos a ir flexibilizando las normas. De repente, cuando somos niños, nuestro marco cultural normativo es principalmente el entorno familiar y por ahí el entorno educativo. Pero conforme vamos haciéndonos un poco más adultos, más adolescentes, más autónomos del espacio familiar, vamos a ir pues pasando en distintos espacios, distintos grupos y vamos a ir conociendo normas un poco más flexibles. Y ahí es cuando nosotros también vamos a ir generando este proceso de la individualización que te comentaba, que si bien es cierto, las normas son colectivas, nosotros las vamos individualizando. Entonces, ahí hay un tema de que a veces se vuelve realmente imposible no transgredir normas. Sin embargo, eso pues no trae tanta consecuencia, al contrario, si logré tomar alcohol, mi familia se enojó, pero mi familia no va a dejar de ser mi familia, entonces a mi Claro, mamá se le va a pasar la cólera, a mi papá se le va a pasar la cólera, pero con eso gané estatus dentro de mi grupo, lo voy a volver a hacer, porque ahí está la interesante, ¿no? consecuencia que va a reforzar esa conducta. Claro, hay alguien diría por ahí que las normas son para, ¿no? Son para ser transgredidas, ¿no? O sea, para no ser, Algunas, no todas, bueno, algunas, es un dicho que dicen por ahí, ¿no? sí, 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 claro. O como dicen otros, hecho la ley, echa la trampa. Échala atrás. Cada encarnación dice, qué tema tan interesante. Algunas de las transgresiones leves, pone entre comillas leves, se ocultan bajo la típica criollada. Es común ver Un desde la montón. gente que se mete en las colas hasta los que compran celulares, entre otros. Y Sí, por Liliana supuesto. Lisbeth, perdón, menciona, me refería a que, es algo que creo que se ha hablado, me refería a que se suelen excusar, en todo el mundo lo hace, para minorar Ah, la ok. pena por transgredir. Yo lo hago porque, Sí, bueno, pues todo el mundo lo hace, ¿no? ¿No? claro. Exacto, es que se tratan de amparar en el hecho de que mucha gente lo hace, ¿no? Y más bien cuando nosotros no lo hacemos somos los tontos. Claro, pero ¿qué te pasa si todos hacen acá lo mismo? ¿Por qué no? Eso es muy clásico, ¿no? Exacto, lógico. Pero Es muy, muy bueno, común. como diría Lo mi que no quiere abuela, decir, ajá, ¿cómo mi diría tu abuela abuela? decía, ¿qué? Y si alguien se tira del tercer piso, también te tira del tercer piso, ¿no? Cuando Claro, o como hablaba de también algo así. otro dicho, no porque todo el mundo lo haga quiere decir que está bien. Claro, O sea, tampoco, ¿no? Si vamos a ir con que todo el mundo lo hace, entonces mucha gente roba, entonces robemos, ¿no? Entonces, no claro, puede ¿no? ser, o sea, no puede ser esa la lógica, ¿no? Si vamos a decir que porque hay gente que lo hace, también lo hago, bueno, Claro, mira, y eso es lo que he escuchado con el tema de la pandemia, ¿no? Mucha gente de pronto termina justificando conductas eh, que transgreden las leyes, ¿no?
como por ejemplo he escuchado, ¿no? En este año, ¿no? En la pandemia, bueno, pues ¿qué va a hacer la gente? Tiene que robar, pues si no hay que comer, la pandemia nos ha afectado, ¿no? Entonces como minimizando el delito. Y bueno, ahí Ujú, totalmente, claro, al menos como un delito. para mí es Sí, aprobado, ¿no? exacto. Y sin embargo, mucha gente lo valida, como te has dado cuenta. Y lo dicen en Entonces, voz alta. sí, claro, lógico, porque mucha gente entiende que hay cosas que se pueden transgredir, ¿no? O sea, por ejemplo, sin ir tan lejos, y también eso tiene que ver un poco con las dinámicas de lo que viene a ser el contexto social, ¿no? Se decía, ok, guarda la distancia social, pero para hacer distanciamiento social, para quedarte en casa, como decía el hashtag, quédate en casa, pues tienes que tener ciertas condiciones que te permitan quedarte en casa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aunque en ese momento, aunque la norma esté puesta, no tengo opciones para poder cumplir esa norma, ¿no? Entonces también ahí podríamos entrar a otro debate que seguramente lo podrían hacer otros especialistas, cuándo es que la norma es apropiada de darse, ¿no? Cuando realmente responde a una realidad social. Claro. Mira, y Pierre Bryan dice, bueno, siento que el transgredir ya es inevitable, pues. Sí, yo considero que es muy fácil transgredir. O sea, lo que pasa es que los cambios implican transgresión. Ahora, otra vez, por eso les decía, es que no es necesariamente que la conducta de transgredir sea per se, por sí misma, necesariamente mala. Porque si, por ejemplo, te quieren poner una norma que es abusiva y tú pues no lo entiendes y estás entre dos normas, la que tú consideras que es mala y la que te imponen o te tratan de imponer, pues vas a tener que terminar transgrediéndolo. O sea, no necesariamente la conducta de transgredir por sí misma tiene que ser evaluada como una conducta positiva o negativa, ¿está bien? Lo que pasa es que las condiciones, la interacción, porque el comportamiento humano siempre se valora en este aspecto interactivo, ahí es cuando nosotros comenzamos el ejercicio de la valoración de la conducta. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, al ejemplo que les decía, por ejemplo, con ese tema del quédate en casa. Todos sabemos que la norma nos dice que debemos quedarnos en casa y que debemos tratar de mantenernos aislados. Pero ¿qué pasa si es que para yo quedarme en casa tengo que morir de hambre? O sea, va a existir la posibilidad de que yo cumpla la norma. Es más difícil, pues, ¿no? Y por ahí Liliana dice, el quédate en casa resultó ser más un privilegio que no muchos pudieron solventar. Por eso hablaba de cuando decimos que una norma o un criterio pues no responde a las realidades sociales, ¿no? Si nosotros como país tuviéramos otra realidad social donde la mayoría de la población ¿Cierto? tuviera condiciones económicas, sociales, de salud, de vivienda que le permitieran quedarse en casa, la gente se hubiera quedado en casa. De Claro, repente, ¿no? sí, Espero yo. sí. ¿Quién sabe? No, No de lo hecho, sabemos sí, porque sí tiene que no ver con tenemos el nuestra realidad. contexto, ¿no? Me hace recordar, Sí, pues, en un momento la gente salía desesperada a buscar oxígeno, ¿no? Con sus balones, a mm, ver dónde había oxígeno porque no había oxígeno en los hospitales. Y recibí una noticia de un amigo que vive en Estados Unidos y yo, wow, dije, qué abismal la situación. Que le dio el COVID y bueno, estuvo hospitalizado, le dieron de alta y se fue a su casa con su balón de oxígeno. O sea, ¿qué tal diferencia abismal? Acá la gente estaba desesperada peleándose por conseguir un balón de oxígeno para su familia y en Estados Unidos este amigo se lo llevaban a su casa con su propio balón de oxígeno. O sea, si claro. bien la situación ha sido compleja para todos los países del mundo, ahí se nota la diferencia entre país y país, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Por eso te decía que las realidades sociales, y por eso es que es difícil. Te has dado cuenta que en las redes sociales, cuando alguien transgrede la norma, los demás también comienzan a acusarlo, a marcarlo con el dedo, ¿no? Pero sean Eh, irresponsables, no piensan en los demás. Pero claro, después, detrás del teclado de mi casa, donde yo tengo todas mis condiciones, es fácil acusarte, pues, ¿no? Porque yo sí tengo que comer, yo sí tengo donde quedarme, yo sí tengo un techo, yo sí puedo. Entonces es una, por eso es que la persona que acaba de mencionarte esto te habla del tema de los privilegios, ¿no? no, claro, yo me gané una Claro. broncota, bueno, que al final yo lo dejé ahí todo y después una vez puse yo pues en mi muro que era importante quedarse en casa, ¿no? Para no contagiarse. Y un chico que no es psicólogo, creo que es sociólogo, no recuerdo bien, Mm, agarró y puso, claro, como tú seguro tienes trabajo, y yo le dije, bueno, ya uf, lo dejamos ahí, pero él se sí, ¿no? quedó en una bronca con todos los demás que digamos, defendían mi posición, y lo, wow, Claro. pero qué tal Ahora ahí, bronca.
Exacto, lo que pasa es que ahí también hay un choque de posiciones, ¿no? Porque en el caso de nosotros, y seguramente tu post iba más en el corte de lo que nosotros los psicólogos hacemos, que es estudiar el comportamiento, si tienes la mirada del sociólogo, tiene una mirada macro, tiene una mirada estructural de la sociedad, porque finalmente su objeto de estudio no es el comportamiento humano como tal, sino tiene que ver con, un poco con este tema de las desigualdades, de las estructuras Sí, sociales. Entonces ahí hay un choque disciplinario que aparentemente digo, deja ver, entre comillas, una posición de privilegio, pero que en realidad, pues si nosotros lo vemos, los psicólogos tenemos que meternos en nuestra disciplina. Y nuestra disciplina sí, tiene que ver con el análisis de la conducta, del comportamiento. Nosotros no vamos a resolver problemas sociales, nosotros no claro. vamos a meternos a hablar de pobreza, no vamos a meternos a hablar de la desigualdad, no porque no lo sepamos. Lo que pasa es que la psicología no se encarga de trabajar sobre el tema de la pobreza como concepto, ¿sí? Ni económico, ni social, ni cultural. Lo entendemos porque entendemos el concepto, entendemos el contexto, porque de ahí devienen una serie de comportamientos asociados, ¿no? Pero es diferente el enfoque en todo caso, ¿no? Claro, este chico desde su enfoque profesional que es la sociología, Claro, es sociólogo, distinto. como que tenía pues otra mirada y le salió Sí. pues el sociólogo que tiene de alma, vida y corazón. Que no está mal, Y pero que es no, diferente nada más, ¿no? En realidad no es que haya una discrepancia, por eso te digo que aparentemente hay una discrepancia, ¿no? Lo que pasa es que es diferencia de posturas. Y hay algo que está pasando que sí se está manejando mucho en el tema de las redes, que es esta poca tolerancia al distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y yo conversamos y muchas veces hemos conversado y no hemos estado de acuerdo por los enfoques claro, propios que tenemos en la psicología incluso, ¿no? Pero eso no ha mermado la capacidad que tenemos para seguir discutiendo, para seguir riéndonos claro, y conversando y compartiendo, ¿no? Pero eso tiene que ver con un marco también de tolerancia. Pero se han promovido mucho la figura de la no tolerancia. Si uno entra a las redes, aquel que piensa distinto a ti, te wow, llueven críticas, te estoquean, como dicen los jóvenes, se averiguan dónde vives, un poco más ya se convierte en una conducta, el derecho a la libre opinión se está convirtiendo en una exposición al riesgo. claro, o sea, no sé, ahí me parece que se confunde mucho en la libre, o sea, pero al final todos terminan utilizando lo mismo, ¿no? El mismo sustento. Si yo te digo lo que yo pienso es porque tengo la libre expresión, pero el que te agrede también te dice lo mismo, ¿no? Es que yo también te digo porque yo también soy libre de, pero ¿cómo lo dices también, ¿no? Ese es el tema. ¿O qué Claro, pero lo que dices? pasa es que, exacto, lo que pasa es que tú puedes tener la libertad para expresar el punto, tu punto que puede ser distinto al mío, pero eso no te otorga el derecho a amedrentarme a mí. Eso no te Claro, otorga el derecho a insultarme a mí porque yo no piense como tú o porque no tenga las mismas condiciones claro. que tú, que es distinto. O entre colegas, ¿no? Por ejemplo, que cada uno de nosotros tenga diferente enfoque, no quiere decir pues que yo me voy a poner a agredirte a ti o tú a mí y otro no, pero tú estás mal y que tu enfoque y nos insultemos y ese tipo de cosas que sí hay, ¿ah? Sí, sí, claro que Temas hay fanáticos, bastante. ¿no? Que alguna vez Hay le he dicho a bastante. mis alumnos, yo puedo ser humanista, pero al final termino siendo más integrativo y no entro en brocas con nadie, Leo, porque a mí lo que me interesa es ayudar al ser humano, más allá de cualquier enfoque, ¿no? Porque bueno, a veces el fanatismo le gana a mucha gente y se va más allá, ¿no? Y ahí se Claro, transgrede también, ¿no? siempre. ¿No? Sí, Siempre, ¿no? ¿Qué dice claro. Judith? Judith dice, cuando una persona que creció en un hogar religioso y con el pasar de los años, ya siendo adulto, decide ya no seguir con la tradición religiosa de su familia, ¿es una conducta transgresora? Desde el entorno familiar va a ser percibido como una conducta transgresora, porque está yendo en contra de la norma de la familia. Si lo ves fuera del entorno familiar, no. Por eso, otra vez, recuerde que esto siempre, la conducta de transgredir se evalúa en función del grupo y de la norma en la que tú estás estableciendo. Por eso siempre se habla del contexto. Ojo, yo no puedo tomar el concepto y decir simplemente, siempre todo va a ser transgresión. Va a depender del contexto en donde se esté ejerciendo la conducta. Si la norma de ese sistema familiar, de esta familia en particular, es la tradición religiosa y tú no quieres seguir con la norma religiosa porque te aburriste, porque te cansaste, porque ya no crees, por la razón que fuera, para ellos, desde la mirada de ese grupo, tú estás transgrediendo una norma familiar. Pero si se lo preguntas a un amigo tuyo, te va a decir, pero es tu derecho, ¿no? Y normal, no pasa Claro, nada porque no creas. Porque para esa otra persona, no, pues el sistema normativo es distinto, ¿no? Ahora, sin embargo, totalmente claro, como sí. estas cuestiones son culturales y sociales, porque el aspecto religioso es básicamente cultural, pues, ¿no? Es distinto. Ahora, existen, sin embargo, normas
normas que sí están amparadas en decretos, aspectos de constitución, aspectos legales, que eso, aunque te parezca a ti o me parezca a mí, está normado dentro del marco del derecho, de lo jurídico. Y entonces ahí ya no cabe el tema de la subjetividad que decía hace un momento Ricardo, ¿no? Ahí ya no pasa por el tema de la valoración. Es que simplemente tú estás dentro de un territorio nacional y en ese territorio existen normas porque estamos viviendo bajo una forma de Estado constitutivo, o sea, hay una constitución, hay una estructura de Estado de esos que justamente organiza la sociedad. Entonces, cuando yo vivo en ese Estado o cuando yo voy de visita a ese Estado, me tengo que pegar a sus normas, porque soy yo quien está dentro de ese territorio nacional. Y ahí está la diferencia entre la norma cultural y la norma legal. Totalmente ¿Sí? claro. Bueno, gracias, Karin, de verdad por estar con nosotros. A ver si vamos a ver una de las preguntas que hay, una más, que ahí no A sé ver. si, bueno, acá hay un comentario, dice, ahora todo tiene sentido, dice, ¿no? Sí. No, Gracias, gracias a realmente, ti. Karin, este tema da Gracias a como ti. para una segunda parte, ¿no? Y de repente, o otro tema, porque realmente es bastante interesante y hablando de transgresión, para no transgredir las normas, ¿no? Porque estamos desde nuestros hogares, Sí, también claro. es que ya vamos a llegar a las conclusiones finales del tema de hoy día, que de verdad ha estado muy, muy interesante. A ver, unas últimas preguntas o comentarios. Liliana dice, vas en contra de lo que has creído por tanto tiempo. Disonancia cognitiva también dice, gran tema, demasiado interesante. Ujú. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, gracias por sus comentarios a todos, ¿no? Chicos, chicas que están en las diferentes redes, ¿no? En el Facebook. Un saludo también, me di con la grata noticia hace como un mes atrás que nos veían en otros países gracias al Ah, Facebook, ¿no? Saludos para Colombia, mm, México, y me parece que también Costa Rica. Si es que nos están viendo nuevamente, saludos por ahí. Realmente lo lindo de las redes es que nos termina acortando integrando. distancias, ¿no? Con otros lugares no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, si es que Del fuera el mundo, caso, sí. ¿no? Sí, yo Entonces, creo que tus conclusiones y de hecho el agradecimiento, Karim, por estar con nosotros. bueno, en primer lugar, gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Realmente, el promover espacios donde nosotros podamos un poco compartir lo que sabemos, lo poco que sabemos, porque finalmente hay muchísimo por investigar, y que este espacio sirva como un espacio de reflexión, de plantearnos nuevas dudas, nuevas líneas de investigación dentro de la psicología, también ya para mí es bastante importante, ¿no? Porque algo que tú conoces y que siempre te he comentado es que para mí el tema de la investigación pues es sumamente importante, ¿no? Porque es algo que a veces los psicólogos no vemos como necesario, aunque en verdad es sumamente necesario. Entonces, si ya las personas que nos están viendo el día de hoy, a quienes agradezco por haber tenido la paciencia de acompañarnos, por haber tenido la disposición para estar, para interactuar también, porque enriquecen finalmente la charla, Sí, la conversación y la reflexión, yo creo que finalmente este espacio tiene que servir para eso, ¿no? Cuando hablábamos un poco con Ricardo, esa era la idea, que lo que podamos aportar, lo que podemos saber nosotros desde nuestra mirada, desde nuestra formación, abra camino para que los que están estudiando, los que se están formando, o los que no necesariamente van a ser psicólogos, pero quieren saber un poquito del tema, claro, puedan irse incorporando, ¿no? Nosotros no solemos hablar con muchos tecnicismos porque evidentemente no estamos en un espacio para hablar con tecnicismos, pero sí es importante que conozcan que la psicología tiene su propio lenguaje y también es importante que lo conozcamos porque de repente eso que nosotros le llamamos la criollada, desde la psicología nosotros lo vamos a explicar con otros términos. Y eso claro. también es importante para que podamos entender la carrera como tal, que a veces también está un poco tergiversada, ¿no? Sí, bueno, Nuevamente, Ricardo, te sí. agradezco el espacio, el tiempo, la invitación y también la compañía, porque ha sido interesante. Yo creo que nada se construye solo. Yo creo que siempre en la interacción es que nosotros podemos sacar un buen producto, ¿no? Y gracias, Karim, por aceptar más bien la invitación y acompañarnos ya martes. De hecho, esperamos tenerte en algún momento nuevamente por aquí para conversar de un tema Claro, seguro igual o más interesante, porque realmente
ha sido un tema que ha mantenido a todos ahí, ¿no? Comentando A la expectativa. mucho, interviniendo, ¿no? Y eso quiere decir pues que hay Qué todo bueno. un interés, ¿no? Por estos espacios. Gracias, Karim. Pues los invito. Hay muy buenas investigaciones al respecto de la conducta transgresora. Ustedes las encuentran en buscadores académicos, en bases de datos. Hay mucho trabajo desde la mirada cualitativa, desde artículos publicados acá en el Perú y en el extranjero. Así que los animo a quienes les haya llamado la atención el tema, por ahí a indagar para que ustedes también puedan ver de primera fuente lo que están saliendo los resultados de las investigaciones. Ok. Bueno, gracias, Karim. Cuídate mucho, amigo. Nos vemos pronto y Dios Sí, claro que mediante esperemos que el otro año podamos ya estar dialogando de en presencial. repente en un auditorio o en uno de estos espacios que también son académicos. Claro que sí, esperemos que esto se dé. Lo bueno de la pandemia es que ahora podemos llegar a más personas que de repente no siempre acceden a los auditorios, ¿no? Sí, Eso es también cierto, trae como positivo. totalmente de Sí, acuerdo. Listo, Karim. listo. Nos Nos vemos. vemos. Muchas gracias. Cuídate Hasta luego. mucho. Cuídense. Nos Igual, cuídense vemos. todos. Hasta Hasta luego. pronto.